Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Ojalá. Empezamos el día con importantes informaciones, con buenas noticias para el país, porque el presidente Danilo Medina estuvo ayer inaugurando la tercera fuerza conjunta del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en Montecristi. Se trata de la continuidad de una política de control migratorio en esa zona del país. En Montecristi ya antes lo había hecho en Valverde y en Azua, y es un trabajo que se está haciendo en toda la frontera de equipar a las Fuerzas Armadas con la tecnología necesaria. Estamos hablando de vehículos no tripulados, o drones como se le conoce, vehículos todoterreno, buggy, motocicletas también todoterreno, lanchas rápidas también. Esta política pública de control migratorio obedece a una línea trazada por el gobierno que viene a equipar lo necesario en esa zona del país. Puntos de chequeo, también cuentan con tecnología satelital, con lo que requiere el Ejército y las Fuerzas Armadas hoy en día para varias cosas. Primero, controlar la migración en ese punto, preservar la soberanía nacional, pero también significa esto seguridad ciudadana y mayor vigilancia en toda esa zona. Equipamiento para las Fuerzas Armadas. Qué bueno que el presidente estuvo ayer además inaugurando varias obras en Santiago Rodríguez, en Monción específicamente. Allá se inauguraron 6 carreteras y, como decía desde el principio, esto obedece a una política gubernamental que busca el desarrollo de esa zona fronteriza que por años ha estado abandonada, pudiéramos decir que quizá algunas zonas ahí tienen cientos de años, y por eso usted ve más de 100 años en el abandono. Por eso usted ve que en los programas de desarrollo agroforestal que está implementando el gobierno, hay una partida, hay un dinero que se le está dando a los agricultores de la zona, porque hay zonas, en honor a la verdad, de la parte fronteriza del país, en que hay que garantizarlo todo, desde la salud, la educación, estos puestos fronterizos, puestos de trabajo, pero a las familias, esas familias que están ahí, porque se trata también de una política que busca que los dominicanos se mantengan en esa zona. Recordemos que en Dajabón hay un proyecto de Pitahaya que se está desarrollando gracias al gobierno tras una visita sorpresa. Ahí se han inaugurado escuelas también, hospitales, y esto le garantiza a la gente las condiciones materiales y de existencia para quedarse ahí, para que produzcan la tierra, porque si no hay nada que producir ahí, si no hay una motivación para sobrevivir, y más que sobrevivir, lo que busca el gobierno es que también sea ganancioso para la gente vivir allí, sientan orgullo de vivir en la zona fronteriza del país y que haya cierto beneficio para las familias. Por eso usted ve que la mayoría de las visitas sorpresas que ha hecho el presidente ha sido en la zona sur, y ha tenido una preocupación también por la zona fronteriza, obedeciendo además la Constitución de la República, las leyes que dictan que República Dominicana debe tener una política migratoria, y por esto este puesto fronterizo que se vincula de forma directa a la política migratoria de República Dominicana. Recordemos que este gobierno, como ningún otro, ha aplicado un plan nacional de regularización como nunca antes había existido en la República Dominicana, y que si tuvo algún tipo de dificultad fue por falta de quizá apoyo en la documentación del gobierno haitiano hacia sus nacionales, porque sabemos que los principales inmigrantes en República Dominicana son haitianos, y desde el gobierno dominicano se implementó una política para documentar, para carnetizar a estas personas que están aquí en el país, para que lo estén de manera legal, y el carnet dice que son
inmigrantes que son personas que están de manera transitoria o están trabajando aquí en República Dominicana. Eso se llama organizar el país. Eso se llama tener una política directa, efectiva de control migratorio en República Dominicana. Esto, como dije hace un rato, se añade a las políticas públicas que se están desarrollando en esa zona del país para que nadie se quede atrás, como reza uno de los eslogans del gobierno, para que nadie se quede atrás en materia de educación, en materia de salud, en esa zona del país, para que haya desarrollo y para tener además garantía alimentaria. Recordamos también que en la zona fronteriza, como a modo de plan piloto, el año pasado inició el INAVIE a garantizarle el desayuno, el almuerzo y no sé hasta qué punto la merienda también en vacaciones a los muchachos, a los estudiantes de la tanda extendida. En esa zona en específico ya se extenderá al país, pero entendiendo las necesidades y las carencias que hay en la zona fronteriza del país en materia de alimentación. Hablábamos el día pasado incluso, profesor, de que hay comunidades que hay que garantizarle hasta la comida, y que si no se aplican las políticas públicas o si de repente caen las políticas públicas, esto de la tanda extendida, que significa un ahorro directo al bolsillo de los padres de familia, cuando dejan de percibirlo en un periodo extenso como vacaciones, dos meses del año, afecta de forma directa el bolsillo de esa familia que está buscando salir de la pobreza. Entonces, qué bueno que llega este punto a COPEI, este punto de chequeo, fuerza de tarea conjunta interagencial de las Fuerzas Armadas, y también en Monción varias carreteras, 6 carreteras se inauguraron ayer, obras importantes. El presidente también anunció la construcción de un acueducto que ya había prometido, pero dijo ayer, especificó que el gobierno le pondrá especial atención a este acueducto para darle final término, porque la gente de Monción también merece tener agua potable de calidad, también merece tener agua a su disposición. En otro orden, quiero referirme a una información importante que dio ayer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Habla sobre un informe que emitió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por sus siglas en español. La CEPAL, usted seguro lo vio, la semana pasada emitió un informe que daba cuenta de un indicador Gini, como le dicen ellos, que es un indicador de pobreza y desigualdad en América Latina. Y especificó, muy importante, ayer, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en el informe aparece un error. No sé si directamente en el informe o fue una mala interpretación de los medios de manera intencionada, quizá, en algunos casos, de decir que en el informe especifica que en esta escala de Gini, República Dominicana, hubo un repunte o un crecimiento de la desigualdad hasta 2016, cuando lo que debió decir fue en el 2016. Un punto específico de ese indicador subimos, y lo reconoce el Ministerio de Economía en uno de los indicadores que son unos parámetros para calcular esta medición. En uno de esos puntos subimos, pero no fue hasta 2016, sino en el 2016. Incluso la información hasta me parece, o les pareció a muchas personas extraña, porque vemos que desde los 2012, 2013, 2014, 2015 y durante todos estos años, cada periodo, cada temporada, cada año, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional dan cuenta de la disminución de la pobreza en República Dominicana y de la disminución de la desigualdad en República Dominicana. De modo que hay que tener en cuenta que primero es el Ministerio de Economía de República Dominicana que está emitiendo la información. Quiere decir que tiene los datos constatados de que el error proviene o del informe de la CEPAL o de la interpretación de los medios, y que ha sido entonces por consiguiente reconocido por la misma CEPAL. Habrán y las hay voces pesimistas que
le gusta este tipo de confusiones, crear este tipo de confusiones, pero todos sabemos, sobre todo los que han sido beneficiados de forma directa con políticas públicas que desarrolla el gobierno, reconocidas además por la CEPAL, por la ONU, como modelos a seguir en Latinoamérica y en el mundo, en referencia en específico a las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina y al modelo de tanda extendida en el sistema educativo dominicano. Los padres de familia que tienen niños ahora estudiando en tanda extendida lo saben, porque tienen una mejor calidad de vida, tienen un ahorro directo al bolsillo. También lo saben los beneficiados de las visitas sorpresa, porque se han financiado más de 100.000 millones de pesos en el campo dominicano. En algunos casos ya hay algunos proyectos agropecuarios que están exportando a República Dominicana. Lo saben los micro, pequeños y medianos empresarios, muchos que han salido de la pobreza y que ya están sintiendo un alivio económico en sus bolsillos. Lo saben también los más de 60.000 nuevos proveedores del Estado que tenemos desde 2012 hasta la fecha. Hay un superávit de 60.000 nuevos productores que entraron a suplir al Estado. Lo saben, a pesar de que, como decía, las voces pesimistas siempre querrán tapar el sol con un dedo o con una mano, pero sepan que el sol es mucho más grande que eso. Mire, el presidente ha estado ayer en Monción, en toda esa zona por ahí, entregando 6 carreteras. 6, nada más y nada menos que 6 carreteras. De paso dijo que se haría cargo personalmente del acueducto de Monción. Hablamos de la carretera Navarrete Esperanza, la caída de Mao Cruce de Manga, Monción El Rubio, Los Caciques Monción, Guayacanes Cruce de Mao y Mao Esperanza. Así que quienes estaban esperando esas carreteras ya las tienen ahí. Por cierto, la de Mao Esperanza, sí, la necesitábamos porque crucé por ahí hace un tiempecito y estaba bastante deteriorada. Ahora tenemos todos los dominicanos, porque las carreteras no se construyen para quienes viven ahí. Las carreteras se construyen para todo el mundo. Las carreteras son para todos nosotros, para todos los que vamos de aquí para allá y de allá para acá. En algún momento las necesitaremos y ahí las tendremos. Eso es importante que lo sepamos, porque hay gente que cree que no tiene que pagar impuestos, porque no tiene que pagar impuestos, no tiene que financiar las carreteras, no tiene que financiar las escuelas, no tiene que financiar los hospitales. Yo no uso esos hospitales, ¿para qué voy yo a pagar impuestos para hospitales? Bueno, no lo usa usted probablemente porque usted es un privilegiado y entonces usted puede pagarse la salud que le dé la gana, pero resulta que usted se ganó todo eso explotando la salud de los otros. Entonces usted también tiene que aportar, tiene que dar el aporte que tiene que dar, el que tenga que hacer al desarrollo del país. Eso es la tributación en el fondo. En el fondo la tributación, eso tan odioso, tan grosero que le llaman impuestos, porque hay que imponérselo a la gente porque nadie lo quiere pagar. A nadie le gusta pagar impuestos. Esa es la verdad. Y esa es la historia desde antes de Jesucristo hasta hoy. Desde antes de Jesucristo hasta hoy. Hasta Jesús le preguntaba. Sí. De hecho, hay muchas historias sobre impuestos precisamente ¿A quién relacionadas con los impuestos en la Biblia. Hay que darle al César. Sí, a César lo que es de César, es una de las más cosas, ¿no? Pues sí, hay que darle a César lo que es de César, al Estado lo que es del Estado, porque el Estado es el encargado de la construcción colectiva de la sociedad. Usted tiene una visión de la sociedad, pero es una visión particular. Usted tiene la visión de su calle, de su casa, de su vecindario, y usted quisiera que todos los impuestos se invirtieran en su calle, en su casa, en su vecindario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que es el país entero el que hay que atender. El Estado, el gobierno, como administrador del Estado, tiene que garantizar que la distribución sea equitativa o lo más equitativa posible, que la distribución del ingreso
se sienta en todo el país, que a todo el mundo le pueda tocar algo. A la línea, Monción, Navarrete, toda esta zona, Esperanza, Mao, le tocó ayer el momento de entregarles 6 carreteras, nuevecitas de cajeta, como diría la gente, para que usted pueda moverse como se mueve por ahí. Ahí lo mismo se ha hecho con toda la región este. Todo el corredor vial de la región este, usted puede caminar el este en lo que canta un gallo, por carreteras muy buenas. Van quedando ya muy pocos pedacitos en los cuales habrá que hacer algo. Pero por ahí no queda prácticamente mucho, porque además se está terminando la carretera del Ceibo a Tomayor, esa zona que era una carretera que, por cierto, muy bonita, muy agradable, muy ancha, muy bien, pero sin embargo deteriorada. Ya está terminándose también esa carretera, el Ceibo a Tomayor, que arranca desde San Pedro para allá arriba. Esa carretera también la están trabajando y quedará perfectamente bien, porque además es un terreno muy llano, muy agradable esa carretera, al menos es lo que me resulta a mí. Y otras tantas carreteras. El corredor vial del sur también se está desarrollando. La circunvalación de Baní, la circunvalación Asua, en fin, se está trabajando en todo el territorio nacional en materia de carreteras, de caminos vecinales, hasta los caminos interparcelarios se están siendo intervenidos. ¿De qué manera? Bueno, se están interviniendo con los fondos que dejan, entre otras cosas, las subastas que se hacen de los permisos de importación. Usted recuerda que esos permisos de importación hicieron millonarios a muchos señorones que andan por ahí ahora, por cierto, algunos de ellos hasta haciendo politiquería. Sí, porque aquí no se hace política, aquí lo que se hace es politiquería. Y hace politiquería hasta los que usted menos cree que hacen politiquería. Pero andan algunos de esos señorones que se hicieron millonarios con esos permisos, claro. Pero desde el 2012, la importación de todo lo que viene aquí, de esa cuota de productos agrícolas que aún no producimos nosotros, se hacen mediante subastas. Subastas además que dirige la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otras instituciones privadas, subastas públicas, en las que todo el mundo va a hacer todo lo que quieren, participar, y participan de hecho en este negocio de la importación de productos agrícolas. Ellos participan allí y hacen cada quien hace su oferta. Y bueno, las mejores ofertas son las que ganan. Y desde luego hay una parte de todo el negocio que es la que le toca al Estado, el pago por las ofertas, etcétera, el tanto por ciento que va al Estado dominicano. Ese dinero va a un fondo que lo maneja el Banco de Reserva, lo maneja el Ministerio de Agricultura y no recuerdo quién más, y ese dinero sirve hoy no para hacer millonarios a funcionarios del área de la agricultura, ni para hacer mucho más millonarios, por ejemplo, a los importadores, que ya lo son, de hecho. No, están sirviendo para la reparación de los caminos interparcelarios, de caminos que han estado abandonados por toda la vida, porque aquí se hace un camino entre una parcela y otra y ya nadie le vuelve a poner la mano a eso, jamás. Pues bien, hasta los caminos interparcelarios están siendo intervenidos mediante el uso de ese fondo, por ejemplo. Es decir, hay un trabajo de infraestructura que se ha estado desarrollando, que se lleva a cabo en todo el país. Ayer mismo el presidente hablaba del acueducto de Monción y decía, qué cosa, cada vez que vengo a Monción me hablan del acueducto, pero son tantas las cosas que uno tiene en la cabeza que después, si no se anota, si no se hace, pues a uno se le olvida. Y ahora, bueno, el acueducto estará ya en la cabeza, no de él, y de los dominicanos y dominicanas de Monción, los moncionenses serían, ¿no?
sino que estará también en la cabeza del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para que los moradores de Benito Monción, porque el nombre de Monción es por Benito Monción, que es el famoso guerrero restaurador, pues la gente de Monción necesita su acueducto y el presidente ha hecho el compromiso de que allí haya un acueducto. Hay que ver cuál es la razón por la cual hace tiempo que ese acueducto todavía lo está exigiendo la gente y no se ha construido. Eso se llama invertir en la calidad de la gente, en la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida de la gente es fundamental de un Estado, de un gobierno. Esa es la función fundamental del Estado. Esa es la función fundamental del gobierno y de todos los gobiernos habidos y por haber. Mejorar la calidad de vida de los seres humanos donde quiera que a usted le toque. Cuando los gobiernos se dedican a mejorar la calidad de vida de la gente, la economía mejora. No solamente mejora la economía de la gente, no solamente mejora la percepción de la gente de su realidad, mejora también la salud de la gente y la forma en que la gente ve la vida. Sí, porque cuando usted mejora las condiciones materiales de existencia de los seres humanos tienen otra percepción de las cosas. Comienza a tener para ellos sentido la vida. Comienza a tener para ellos sentido el gusto por la vida. Se despierta el gusto por la vida. Se despierta el deseo de emprender. Se despierta el deseo de crecer, de hacer negocios. Se despierta el deseo de estudiar, de aprender. Se despierta el deseo de acceder al conocimiento. En fin, se despierta todo lo positivo en la gente, en los pueblos. Cuando usted invierte en la escuela, cuando usted invierte en la salud, cuando usted invierte en infraestructura, cuando usted mejora las condiciones para que la gente haga negocio, cuando el préstamo llega a tiempo, cuando el préstamo llega en buen precio, no solo a tiempo, también a una tasa de interés que la gente pueda pagar. Cuando usted crea Banca Solidaria, Fundación Reserva del País, cuando el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario anda prestando cuarto a dos manos a todos los agricultores, además garantizándoles que les llegue a tiempo la asistencia técnica, el acompañamiento, etcétera, etcétera. Cuando usted hace todo eso, los pueblos crecen. No importa que el índice de Gini no lo marque, eso es un problema de quien midió esa cosa. La realidad es que la República Dominicana está creciendo, económicamente hablando, que nuestro Producto Interno Bruto tiene ya toda la administración del presidente Danilo Medina para medir un solo periodo, 5, 6 años, para medir solamente ese espacio de tiempo. Podríamos irnos más para atrás. La economía dominicana ha estado creciendo a un promedio de más de un 4%, un 5% en los últimos 40, 50 años, a pesar de los 4 años de Hipólito Mejía y a pesar de todo lo que nosotros vimos por ahí. A pesar de eso, cuando usted hace el promedio, la economía dominicana tiene casi 5 décadas creciendo. Pero en los últimos 6 años, cuando más ha crecido. El año pasado solamente la economía dominicana creció un 7%. Llegamos al 7%. Es un récord en América Latina, porque además, y ahí es que voy, América Latina no está en su mejor momento. América Latina no está en su mejor momento. El mundo no está en su mejor momento. Todo lo contrario. Hay jefes de Estado que debían estar promoviendo el crecimiento económico de sus países, debían estar dedicados a vigilar para que mejore mucho más todavía la calidad de vida de su gente, y lo que están haciendo es tocando clarines de guerra. Tocando clarines de guerra contra Venezuela, por ejemplo. Cogiendo piedras para los más chiquitos, se llama eso.
porque eso se llama coger piedra para lo más chiquito. Eso es una vergüenza, lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Una vergüenza, pero una vergüenza de todo el tamaño. Oír a un vicepresidente como el vicepresidente de los Estados Unidos, que usted puede creer que una potencia de esta naturaleza, con las responsabilidades que representa ser la principal economía del mundo, que todavía lo es, con las responsabilidades que significa ser la mayor poseedora de armas de guerra, la mayor fabricante de armas de guerra, la mayor distribuidora de armas de guerra, con toda la responsabilidad que eso representa. El motor prácticamente de la economía mundial, por suerte, ya ese papel lo están asumiendo China y la India. Leía ayer un informe bastante interesante, mediante el cual se daba la noticia de que los países emergentes, algunas de las economías emergentes, sobre todo la China y la economía hindú o india, son las que van a regir el crecimiento económico, entre otras, ¿no? Pero las principales serán la China y la India, que creció además en el año que acaba de pasar más del 7%, la India. La India creció 7 puntos no sé cuánto por ciento, 7.5, si mal no recuerdo. Algo realmente impresionante en un ambiente mundial tan complicado, tan complejo, tan amargado, porque el ambiente mundial ha venido a enfriarse, la economía comienza a enfriarse. Y no es por lo que dicen los economistas, no. Economistas no son más que tecnócratas, porque al no ser economistas políticos no se dan cuenta, solamente miden los ciclos y solamente creen que son los ciclos y que cuando uno sube hasta un punto y de ahí vuelve a bajar, y de que cuando baja hasta un punto y de ahí vuelve a subir, y usted dice, pero ¿cómo es que tanta gente que ha estudiado tanto nada más sabe de números entonces? Y es incapaz de darse cuenta de el papel que juega la economía en términos subjetivos en la gente y en los pueblos igual que en la gente. Cuando la economía va bien, todo va bien, decía Juan Bosch, y dicen algunos de los grandes economistas y políticos del mundo. Cuando la economía va mal, todo va mal. Pero a veces la economía va mal no porque la economía va mal. A veces la economía va mal porque los políticos van mal. La economía va mal porque la política va mal. Decía Lenin que la economía es el consomé de la política. Que la economía o la política es la quinta esencia de la economía. Sí, señor. La política es la quinta esencia de la economía. Y usted sabrá si usted aplica buenas políticas, si usted es buen político, por las medidas económicas que usted aplica. Es con la economía que vamos a medir la catadura, la naturaleza de sus políticas. Es por la economía. Usted mide al presidente Danilo Medina, pero usted tiene que medirlo. ¿Por qué? Por la inversión en infraestructura. Ayer entregó 6 carreteras, nada más que 6 carreteras. 90 millones de pesos. Pero todos los días está entregando una escuela aquí, otra escuela allá, 3 escuelas aquí, 4 más allá, un hospital por allá, otro hospital por acá, una clínica de detección de imágenes, de diagnósticos por aquí, una no sé cuánto por allá, y es por donde quiera que está en eso. Y el domingo estaba reunido con los campesinos de Verón. Y estamos poniendo ese ejemplo porque es que es el mejor ejemplo que uno puede, porque es el que tiene uno aquí a la mano, ese ejemplo, ese. El domingo estaba reunido con los campesinos de La Jina, La Otra Banda, Verón y no sé cuántos sitios, Mel Salado, por ahí, por Higüey. Y se reunió con ellos y ellos le dijeron, presidente, necesitamos 228 vacas o 200 no sé cuántas vacas. Y le dijo, pues vamos a comprar las vacas. Y necesitamos también
que la carretera vamos a arreglar la carretera, vamos a ver, a ponerla en presupuesto, en algún momento se le repara la carretera. Y necesitamos unos pozos porque las vacas se nos mueren de sed cuando viene a ver, cuando llega la sequía. Pues entonces hay que buscar la manera de hacer los pozos también. Y en eso anda un jefe de Estado. En eso anda un jefe de Estado. Que se respeta además. Que se respeta. Cuidando la calidad de vida de su pueblo. Cuidando que mejore esa calidad de vida, chin a chin, poco a poco, pero de manera sostenida. De manera sostenida. Hay que buscarle su acueducto a los dominicanos y las dominicanas de Monción. Sí, señor, hay que buscarle su acueducto. Hay que hacerle su acueducto donde sea y como sea, pero ellos necesitan agua y hay que buscarla. Ese es el compromiso de un jefe de Estado que se respeta. Pero un jefe de Estado que lo que anda buscando pleito con todo el mundo, ese lo que hace es llevarle pleito al mundo. Y ese es el caso que nosotros estamos viviendo lamentablemente ahora en el mundo. Ayer, en estos días, han estado reunidos las grandes potencias en Davos, en Suiza. Ellos buscan ahí esa zona de Davos, que en los Alpes suizos, unas montañas altísimas, ahí nadie puede ir a protestar, dirán ellos. Ahí es que ellos van a... Como antes le hacían una protesta donde quiera que se reunían, pues todos estos ricos, todos estos jefes de Estado y todos estos magnates van y se reúnen allá arriba en unos hoteles enormes, grandísimos, bellísimos, que ellos tienen ahí en los Alpes suizos, porque ahí nadie, además eso está congelado en esta época del año, ir a hacer protestas y cosas ahí es casi imposible, o por lo menos es difícil. No es que no van y se las hacen, van y se las hacen, pero ellos están ahí. Y bueno, el asunto es que le están pasando revista a la economía mundial. Resultado, bueno, que la percepción que tienen a partir de los datos, de los números, de los análisis, de las cosas, ¿verdad? La mayoría de los que están ahí es de que el 2019 no va a ser cosa buena para la economía mundial, porque la economía mundial entra en un periodo de recesión. O no de recesión, pero por lo menos de ralentización, le dicen ellos. Hemos inventado ese término, que es una traducción del inglés, para explicar que la economía se hace más lenta. Ralentización, es decir, se hace lenta, se va haciendo pesada, va disminuyendo la inversión, va a disminuir el crecimiento y eso quiere decir está disminuyendo el optimismo de la gente, porque la gente empieza a tener una serie de percepciones a partir de eso. La gente empieza a tener unas sensaciones. Cuando usted tiene mucho dinero, usted tiene la sensación de que usted es lo mejor de la bolita del mundo. Pero cuando tiene los bolsillos arrancados, las sensaciones que usted tiene son de arranque. Entonces, lógico, eso quiere decir que cuando usted tiene la economía bien, usted está bien. Y que cuando la tiene mal, usted no está bien. Porque ese es el papel de la economía. Llevarle esperanza a la gente. Cuando la gente siente que puede crecer, que puede conseguir trabajo, que lo puede buscar y lo va a encontrar, cuando la gente siente que se puede ganar la vida aquí o se la puede ganar allí, cuando la gente ve que sus hijos van a la escuela y tienen garantizada la comida, tienen garantizado el desayuno y la merienda, óigame, no hay tutía. Ese sale para afuera, ese padre, esa madre salen y van seguros a su trabajo, van seguros a su casa, van seguros a donde vayan porque saben que sus hijos van a estar hasta las 5 de la tarde ahí en la escuela, que no les va a faltar la comida y que no les va a faltar el conocimiento. Están en un clima de seguridad. Lo mismo ocurre en todas partes del mundo. El presidente Danilo Medina no se ha inventado nada nuevo. Él lo que ha hecho es hacer lo que había que hacer. Es garantizarle seguridad a la gente, seguridad alimentaria, seguridad en el acceso a la educación,
seguridad en acceso, darle más seguridad a la gente para que la gente pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es a crecer, es a estudiar, es a superarse, pueda dedicarse a eso, a hacer negocios, a emprender, a organizarse, a organizar a otros, porque hay gente que tiene la vocación de organizar a otros, de ayudar a los otros, pero si tiene problemas, si no puede, no podrá dedicarse a eso, porque tendrá que dedicarse a sus problemas. Si no tengo dónde dejar a los niños por la mañana, si no tengo dónde dejarlos, o si los voy a dejar en una escuelita que no les garantice el desayuno, la comida, la merienda, pues tengo problemas. Me paso el día entero pensando en eso. Pero si los dejé ahí, listo, en una estancia infantil de 0 a 5 años, no ando con el niño arriba, la mujer no tiene que andar con el niño encima, como las veía y todavía se ven en algunos sitios donde no hay todavía una estancia infantil y habrá que construirla urgentemente, presidente. Sí, señor. En todas partes habrá que construir una estancia infantil para que las mujeres, nuestras mujeres, jóvenes mujeres, no tengan que andar con los niños arriba, puedan irse a trabajar y dejar los niños en lugares seguros. Ese es el papel de una estancia infantil, de un centro de atención integral a la primera infancia, un CAIPI, como les llaman. Esa es la función, garantizarle a ese niño o a esa niña que va a crecer como Dios manda, como dice la gente, con toda la atención que necesita, con todo garantizado, la salud, la comida, el baño, etcétera, todo lo que necesita un niño, una niña. Los nutrientes que se dan. Todo lo que necesite está garantizado ahí. Entonces la gente anda con seguridad. Pero cuando los gendarmes del mundo se dedican a llevar la guerra a donde quiera y a sembrar la confusión en el mundo, pues entonces eso es lo que tenemos, eso que está reflejando los análisis de la reunión esta, de todos estos ricachones y de todos estos jefes de Estado de los países más ricos ahí en Davos, en Suiza. Está reflejando que la economía mundial se va haciendo lenta, está haciendo lenta. Va a disminuir la inversión, va a disminuir el crecimiento. Y esas no son buenas noticias. Donald Trump no ha venido a traer buenas noticias, lamentablemente, al mundo. Aunque él dice que la economía de su país va de maravilla. Porque como él vendió la idea de que el problema de los Estados Unidos son los inmigrantes, se equivocó. Que el problema de Estados Unidos no son los inmigrantes, el problema de los Estados Unidos es él. Los inmigrantes lo que van es a trabajar. Usted no ve un inmigrante que va a ningún sitio a perder el tiempo. Los emigrantes a donde quiera que van a trabajar. Los emigrantes a donde quiera que van son una fuerza de desarrollo. Los emigrantes en sentido general. Estudie la historia, busque las estadísticas y usted va a ver que los emigrantes son siempre una fuerza de trabajo joven, una fuerza de trabajo además de joven barata, una fuerza de trabajo además de joven y barata motivada. ¿Motivada por qué? Por la búsqueda de la mejoría de sus condiciones materiales de existencia. Por eso, esos son los emigrantes. Y si no, pregúntenoslo a nosotros, que nosotros sí sabemos de eso. Nosotros que tenemos 2 millones de dominicanos que son emigrantes, que viven entre Estados Unidos, hasta en Alaska. En Alaska, usted encuentra una comunidad dominicana en Alaska, que viven ahí en Alaska. En Europa tenemos otra comunidad. La emigración a donde quiera que va a producir dinero. Y esos emigrantes dominicanos son hoy la inversión más importante que tiene la República Dominicana. No hay empresa aquí en este país que produzca lo que nos mandan los dominicanos que emigraron hacia el extranjero, sobre todo hacia Estados Unidos. Y eso es lo que nos mandan, lo que producen ellos y los impuestos que pagan ellos es aún mayor. ¿Me entiendes? Pero nosotros estamos recibiendo no sé cuántos miles de millones de dólares, no recuerdo ahora, al año. Nos mandan los emigrantes, deben andar por los 5.000 millones de dólares.
Entre 4 y 6 mil millones de dólares están llegando aquí todos los años, que los mandan los dominicanos y las dominicanas del extranjero. Sí, señor, los que están en Estados Unidos, los que están en Europa, donde quiera que están, porque ellos no se olvidan de sus familiares. El emigrante no olvida a sus familiares, tiene fuertes lazos de arraigo, fuerte arraigo en su comunidad. Y eso explica que a la República Dominicana le lleguen, qué sé yo, entre 4 y 6 mil millones de dólares anuales, por ejemplo, para que usted vea. Pero si ellos mandan 4 mil millones de dólares para acá, ¿cuántos miles le han producido a la economía a la cual le han trabajado? Tienen que haberle producido 4 veces más. Si mandan 4 mil millones para acá es porque en Estados Unidos y donde quiera que estén han producido 16 mil millones. Que no les quepa la menor duda. Que no nos quepa la menor duda. Cuando un emigrante manda 100 dólares para afuera es porque produjo 400 donde él está. Produjo 400. Es decir, la inmigración enriquece a los países. Para que lo sepa, porque es una fuerza de trabajo joven, motivada, estimulada, con fuerza, como José Esteban y la patrulla dice, con fuerza, así mismo. Pero con fuerza. Pero con fuerza. Claro, los emigrantes están todos entre 20 años y 40 años, es la etapa de mayor fuerza, de mayor salud, de mayor producción, de mayor empuje, optimismo de la gente, entre los 20 y los 40 años. Y hasta en los 50 todavía la gente está que se come el mundo. Y esa es la fuerza que mueve la economía en los Estados Unidos, o una de las fuerzas que la mueve. Son los inmigrantes en Estados Unidos, en Europa y donde quiera. Son aquí, una fuerza de trabajo. Aquí mismo. Y aquí mismo también, claro que sí. Es lamentable, profesor, además que esta preocupación de Estados Unidos por lo que pase o deje de pasar en Venezuela, cuando es un país que tiene más de 20 millones de personas viviendo en la pobreza o pobreza extrema. Es un país que no tiene resuelto, a pesar de ser una potencia, a pesar de tener más de 200 años de vida republicana, trabajando, desarrollando políticas, no tiene resuelto el problema de salud. Hay muchas personas, millones, que no tienen acceso a un sistema de salud como lo merecen, a un sistema de educación como lo merecen, y sin embargo, en todos estos problemas, la semana pasada incluso en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, habían más de 32,000 profesores reclamando un aumento salarial, reclamando mejores condiciones para los profesores y para los estudiantes, mientras el presidente tiene al gobierno detenido porque por su decisión, quiere, claro, construir un muro. De construir un muro. Un muro que cuesta cualquier cantidad de millones de dólares, miles de millones de dólares. Él se le metió en la cabeza que ese muro de que va a contener la emigración desde México hacia Estados Unidos, y eso es un disparate. Primero tienen un muro bien grande y bien hecho, lo tienen ahí. Es, por cierto, un muro de las lamentaciones, porque usted ve los documentales donde se ve a la gente detrás del muro ahí hablando con los que están del otro lado, voceándose el uno al otro. Un muro enorme que tiene un espigón que entra parte dentro del mar, incluso, pero él quiere todavía hacer un muro más grande, más grande. No va a contener la inmigración, no lo va a contener nada, es mentira, pero que resulta que ese muro es un gran negocio. Sí, porque una inversión de 4 mil millones, 2 mil, 3 mil millones de dólares, óigalo bien, millones, miles de millones de dólares, ese es un negocio. Usted lo que quiere es abrir un negocio ahí. Eso es, que se lo va a ganar una gran empresa constructora americana, 2 o 3 empresas constructoras americanas, de las cuales probablemente ustedes son grandes accionistas. Entonces, sí, la Halliburton o cualquiera de esas empresas de las que son dueños muchos de los políticos americanos. Unos cuantos políticos americanos. Ni va a sacar a la gente de la pobreza. Ni va a sacar a la gente de la pobreza, ni va a resolver el problema de la migración. Nada. Pero ha provocado el cierre, porque fíjese usted qué cosa.
cuando los jefes de Estado y de gobierno pierden la sensatez, cualquier cosa ocurre. Durante toda la campaña estuvo diciendo, sí, míralo ahí, un gran muro, todo ese es el muro de la frontera, y él quiere hacer otro todavía. Esto, toda una cosa como esa, reforzar todavía más eso. Dije que le cogió en la cabeza que era México quien iba a pagar ese. Los mexicanos son los que van a pagar el muro, eso, decía en campaña. Y no se cansó de decir que eran los mexicanos los que iban a pagar ese muro que él iba a construir ahí. Ahora resulta que no. Ahora resulta que él se le olvidó que él había dicho que eran los mexicanos, porque es verdad que los mexicanos no lo van a pagar porque no pueden los mexicanos complacer a nadie, ni que con un muro en ningún sitio, además de con qué lo van a construir. Ahora se dio cuenta que los mexicanos, el gobierno mexicano no puede dedicarse a construir un muro, y que el muro, si él lo quiere ver, lo va a tener que construir él. Lo va a tener que construir el gobierno de su país, de los Estados Unidos. Y se ha metido la lengua, la ha regresado para atrás, y se decidió a que no son los mexicanos, sino a que lo va a construir el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces tiene paralizado el gobierno del país. Más de un mes tiene ya paralizado ese gobierno. La gente no cobra, una buena parte de los empleados no cobran, proyectos paralizados, oficinas enteras paralizadas, porque él quiere que los demócratas le aprueben su presupuesto para construir el muro. 3.000 millones de dólares, no sé cuántos miles de millones de dólares, no sé. Un disparate de eso. Pero es el mundo el que está pagando también. Porque cuando la economía norteamericana se resfría, cuando les da un resfriado, decía un político latinoamericano, decía, cuando a los Estados Unidos la economía le da un resfriado, a nosotros nos da neumonía. ¿Sí? A nosotros, al mundo le da neumonía, porque es una economía que incide en todo el mundo. Claro que sí. Y de ahí la importancia de cuando los jefes de Estado comprenden realmente cuáles son sus responsabilidades, que sus responsabilidades van a veces mucho más allá de su frontera, en el caso de las potencias, en el caso de Rusia, en el caso de China, en el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Japón, de Alemania. Sus responsabilidades con el mundo van mucho más allá de sus fronteras. No se quedan ahí, van mucho más para allá. Y si usted tiene una idea clara de esas responsabilidades, el mundo marcha mejor, el mundo marcha bien. Pero si usted no tiene una idea clara de cuáles son esas responsabilidades para con el mundo, entonces el mundo empieza a marchar mal. Y eso es lo que se percibe ahí en esa reunión en Davos, en Suiza, que la economía mundial comienza a hacerse más lenta, la economía mundial, menos inversión, menos crecimiento, y esas no son buenas noticias para el mundo. Nosotros por suerte tenemos un seguro aquí, tenemos un seguro importante en el presidente Danilo Medina, que sabe que lo que mueve a los pueblos, lo que mueve la economía, es la política. Sí, señor. Y si la política mueve bien la economía, pues la economía mueve mejor al país y al pueblo. Así es, gobernando con responsabilidad. Así crecen los pueblos. Esas 6 carreteras entregadas ayer en la línea son 6 carreteras que van a mejorar las condiciones materiales de existencia de todo el mundo. Todas esas escuelas, todos esos hospitales, todo eso que está continuamente entregando el presidente, tiene un solo norte, un solo propósito: mejorar las condiciones materiales de existencia de todos los dominicanos y de todas las dominicanas.
Por eso nosotros pues podemos apostar a que nuestra economía seguirá creciendo en el 2019. Sí, señor. Y que probablemente, a pesar de todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, a pesar de que Estados Unidos está llamando a guerra ahora contra Venezuela, está llamando a la guerra contra, oiga usted, coger piedra para lo más chiquito, como dice la gente. Aislada está Venezuela, aislada de la comunidad internacional. No se puede hacer nada y no se puede mover nada, porque allá a ellos se les metió en la cabeza que el problema es que hay que dar golpes de Estado. Hay que dar un golpe de Estado a como dé lugar. Y pues ya usted sabe, cuando usted comienza a llevar la guerra a los lugares, entonces la guerra no produce riqueza. La guerra lo que produce es muerte. Muerte, enfrentamiento, tragedia, crisis, tristeza. Eso es lo que producen las guerras. Para que usted lo sepa. Toda la vida eso es lo que han producido las guerras. Pero es que hay que buscarle mercado a las armas. ¿Y cómo? ¿Cuál es el mercado de las armas? La guerra. Ese es el mercado donde puedo vender tanques, ese es el mercado donde puedo vender fusiles, ese es el mercado donde puedo vender balas, pero resulta que ni las balas, ni los tanques, ni los fusiles producen riqueza. Nada de eso produce riqueza. Por un momento produce empleo. Por un momento, el momento en que los están fabricando, producen empleo. Y ahí es donde está el problema. Que esa fábrica, ese complejo militar industrial, hay que moverlo para que produzca empleo. ¿Dónde? Allá, en donde está. Pero aquí produce muerte. Fuera de ahí produce muerte. No produce riqueza. Lo que produce es muerte. Y lo que estamos viendo. La política de guerra hace más lenta la economía, disminuye la inversión y esparce muerte y tristeza. Eso es lo que esparce la economía de guerra, para que lo sepamos. Ha sido así toda la vida. Vámonos a conversar con la doctora Anina del Castillo, creo que está aquí, la directora de Proconsumidor. Y usted sabe bien lo que es Proconsumidor, ¿verdad? Sí, señor. Proconsumidor es esa institución del Estado Dominicano que está llamada a vigilar porque los precios, porque la calidad de todos los productos sean los precios y la calidad, etcétera, que se requieren, los recomendados. Quédese ahí para que conversemos con la doctora Anina del Castillo.